comenzamos la octava charla organizada por el Colegio de Arquitectos de Río Negro, con dos arquitectos muy destacados de vasta trayectoria en el país. El arquitecto Luciano Intile y el arquitecto Enrico Cavaglia. Luciano estudió en Argentina, en la UBA específicamente, y actualmente es profesor también en la UBA. Y Enrico estudió en Torino, Italia, y presenta una doble matrícula o doble título de arquitecto, tanto arquitecto argentino como italiano, ya que consiguió una beca y terminó sus estudios acá en Buenos Aires, en la UBA. Ambos fundaron en el 2008, no sé si es preciso, IR, que es una plataforma de diseño cooperativo. Y ambos tienen muchos proyectos, muchas exposiciones y muchos trabajos en todo el país. Así que bueno, sin más, los dejo con la charla de hoy, que es transhumancia identitaria, que a mí me provocó Ahora preguntas. voy a tratar de explicarlo. Primero voy a empezar, por empezar, les queríamos agradecer muchísimo la invitación. Para nosotros es un placer. No es habitual dar conferencias en colegios de arquitectos, por más virtual que sea la modalidad y lo que fuere. Es como un espacio que a nosotros nos parece muy grato para compartir nuestro trabajo, porque es, de alguna manera, es como el espacio más horizontal de todos, ¿no? Donde, o sea, lo más habitual para nosotros es dar conferencias en contextos universitarios, con alumnos, donde, bueno, nuestro trabajo es utilizado un poco como material de proceso, de aprendizaje, pero compartir el trabajo entre colegas a veces tiene otro sabor, ¿no? Es como, tiene otra camaradería. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de contar lo que hacemos. Ahora voy a compartir pantalla. Enrico va a hablar en su momento, ¿no? No es que está... Puede hablar. participar. No, quiero solo aclarar una cosa con respecto a la presentación que nos hizo. Gracias por la palabra. Ir Arquitectura lo fundó Lucho con su ex socio Andy Rogers, que después se separó, se como alejó del estudio. Yo me fui sumando unos años después. Bueno. A cada uno lo que corresponde. Sí, también te faltó decir que sos 8 años más chico que yo y dejarme mal parado, como un viejo. No, bueno, eso no se nota. En realidad habla mucho peor de mí que de vos. Bueno, un poco continuando las presentaciones de ambos, les queríamos contar en primera instancia qué es ir a arquitectura y un poco por qué esa idea de construcción colectiva o de espacio horizontal transdisciplinar y demás, tiene que ver bastante con el título de la charla, con esta idea si se fijan, el subtítulo habla de construcción crítica de un autor muerto, y esto tiene que ver con la construcción de identidades, ¿no? Ahora me voy a meter en esa explicación, pero la construcción de ir a arquitectura, decía, tiene mucho que ver con eso, porque si bien ir originalmente nace como una sigla que representa mi apellido y el de mi primer socio, que es Andy Rogers, con el tiempo entendimos que nos representa más desde la interpretación del verbo y del movimiento permanente que desde la sigla y la relación con las personas, ¿no? Entonces, ir en realidad para nosotros es una entidad que no tiene personería, no es reconocible con ninguna persona, sino que es un poco un espacio virtual, si se quiere, donde un montón de personas hacemos aportes a una construcción crítica colectiva. Y que de alguna forma nos sirve a todos nosotros, en mayor o menor medida y con las diferentes formas de participación, como simplemente un espacio de reflexión permanente, ¿no? Entonces,
desde ese lugar, para nosotros la actividad académica, la actividad profesional, la actividad intelectual, la actividad cultural, la actividad personal, inclusive, no tiene fronteras muy claras. Todo eso está de alguna forma fundido y construye nuestras identidades colectivas e individuales. Entonces, ahora sí, pasando al título de la charla, transhumancia identitaria tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Tiene que ver con una dinámica, con un movimiento, y por eso la transhumancia, esta actividad de ir en busca de los nutrientes para alimentarse, asociable a las culturas precolombinas cordilleranas en nuestro territorio. Ellos eran seminómades y ese movimiento siempre tenía que ver con la búsqueda del alimento. En nuestro caso tiene que ver con las componentes que construyen la identidad, por eso transhumancia identitaria. Y construcción crítica de un autor muerto, que sería un poco el resultado de ese proceso, termina con la idea de autor muerto, y esto remite a Roland Barthes y a aquel texto que escribió en el 72, que habla de la muerte del autor, ¿no? Cuando Roland Barthes dice que el autor ha muerto, a lo que refiere, en realidad, no es una cuestión melancólica respecto de la autoría, sino precisamente es un reconocimiento de que lo que nosotros identificamos como autoría, en realidad es una producción cultural colectiva que emana a través nuestro. Entonces, ninguno de nosotros debería sentirse dueño de sus ideas, pero tampoco ninguno de nosotros debería tener vergüenza de tomar las ideas de otro. Y eso para nosotros es un motor de pensamiento permanente, ¿no? Entonces, para reforzar esta idea de transhumancia y un poco la explicación, les voy a contar muy rápidamente una cantidad de ejercicios profesionales que nos tocaron hacer los primeros años del estudio, cuando Enrico todavía estaba en Italia, con la mayoría de ellos con mi ex socio, con Andy, que por alguna razón particular estuvieron siempre estrechamente ligados a experiencias en sitios remotos, obras con características muy particulares que nos pusieron en relación con personajes muy particulares y que nos permitieron a nivel personal hacer como todo un tránsito de maduración, si se quiere, espiritual, ¿no? Que en algunos casos tuvo que ver con experiencias chamánicas inclusive, ¿no? y puestas en relación con conocimientos precolombinos de nuestro continente, y todo un contexto de sabiduría que aprendimos a aplicar en nuestra práctica profesional, pero que en realidad viene de otro origen muy distinto al que conocemos como el ámbito de formación del arquitecto, ¿no? Entonces, a ver, esta imagen para mí representa muchas cosas, la utilizamos muchas veces en las conferencias, por si no lo reconocen, es un campamento de los indios navajo en el desierto de Sedona. Y nos interesa particularmente, más allá del color sepia de las fotos y esa, digamos, ese amalgama que produce la paleta sepia en la imagen, nos interesa precisamente porque es muy difícil reconocer en esta imagen qué es público, qué es privado, qué es construido por el hombre, qué no, dónde vive una familia, dónde vive un individuo. Todas esas fronteras se hacen como muy difíciles de reconocer en esta imagen, y a nosotros esa posición, la de la dilución de las fronteras, nos interesa profundamente a nivel intelectual. Pero también nos interesa algo que subyace un poco a esta foto, que es el encuentro de dos culturas, ¿no? Estamos viendo una imagen que representa una cultura precolombina, retratada por una tecnología que viene de Europa, ¿no? Ese encuentro entre tecnología y conocimiento histórico, ancestral y demás nos interesa permanentemente, con lo cual eso también es un punto de partida, porque cuando indagamos en torno a conocimientos vernáculos no lo hacemos desde la búsqueda estilística, sino que lo hacemos desde la búsqueda de la aplicación técnica. Entonces, lo siguiente que les voy a contar son 3 párrafos que escribimos hace muchos años con un amigo que se llama Martín Bunge, para un simposio de paisajismo, que no los voy a leer, les voy a leer solo los títulos, lo dejo en pantalla para que cada uno lo lea si tiene ganas, pero para nosotros representa un poco, es
es un texto que funciona entre manifiesto y sistema operativo para nosotros, ¿no? O sea, la forma en que nosotros actuamos de alguna manera está organizada en 3 etapas, que tienen que ver en una primera instancia con la observación, y cuando hablamos de observación hablamos de una total disposición sensorial para con las cosas. No es solamente visual, no es solamente intelectual, sino que desde nuestro punto de vista es netamente espiritual, es multisensorial. Una segunda fase que tiene que ver con interpretar la materia prima, y cuando hablamos de materia prima no hablamos de materiales de construcción, sino que hablamos de material mundo, hablamos de todas esas cosas que componen los flujos de información a través de los cuales podemos generar procesos de sinapsis. Y una tercera fase, que es precisamente la de la disposición, que es como, otra vez, es esta entrega completa como ser humano y pensante para con el contexto en el que trabajamos, ¿no? En esa tríada y en la retroalimentación circular de esa tríada encontramos nosotros procesos de pensamiento, de maduración y de producción profesional novedosos, al menos para nosotros. Entonces, lo siguiente es una serie de imágenes que tal vez conocen. Esto es es el primer registro del globo terráqueo completo de forma nocturna. Está hecho por la NASA alrededor de 2010. Y lo que pone de claro manifiesto es algo que en los registros satelitales anteriores es difícil de identificar, que es la concentración de la riqueza y de la energía y de la disposición de esa energía en nuestro globo terráqueo, ¿no? O sea, obviamente está todo concentrado en el hemisferio norte, pero no solo eso, sino que también inclusive en el hemisferio norte hay descompensaciones en el flujo de nivelación de esas energías, básicamente, ¿no? Pero también, y tal vez acá es donde nos interesa, también el mapa muestra algunos sectores que son casi tan oscuros como el océano, ¿no? Esa oscuridad, esa falta de evidencia en la información es algo que nos interesa permanentemente, y tal vez se ve hasta mejor reflejado en los siguientes mapas, ¿no? Este es algo muy parecido, solo que está construido por líneas de contacto de Facebook. En este mapa, si se fijan, no existe China, ¿no? Algo bastante paradójico para nuestra contemporaneidad. El siguiente, que es tal vez el más interesante de todos, está trazado por las rutas que hacen los autitos de Google Street View para registrar lo que vemos en Street View. Y esto nos interesa precisamente por 2 razones. Una, porque tenemos la ilusión de que conocemos prácticamente todos los rincones de la Tierra por el hecho de tener un dispositivo tecnológico en la mano. Y eso en realidad entendemos que deja fuera un universo de cosas que tienen que ver con otros registros sensoriales, no los visuales tal vez. Entonces, eso, tenemos la ilusión de que conocemos prácticamente todo, pero en realidad las cosas las conocemos cuando nos disponemos profundamente a interactuar con ellas, ¿no? Y el otro tema que nos interesa profundamente en este mapa es la dilución es decir, el océano está representado exactamente con el mismo color que las áreas menos leídas del territorio continental, con lo cual esta igualación nos dispone a nosotros particularmente a... uy, algo pasa. ¿Se va a cortar? No. Ah. Lo extendió justamente. Perfecto. Algo pasa en esa igualación que hace que para nosotros de alguna forma el mundo, el blanco del mundo, el blanco de este mundo, sea el alimento del pensamiento, ¿no? Entonces lo siguiente es una foto casi anecdótica, pero es un poco lo que yo reconozco como el inicio de esta lógica transhumante, ¿no? Es un momento allá por el año 2010 en el cual me contratan para comandar un equipo de proyecto en China, y estuve viviendo un año allá con el estudio ya funcionando, ¿no? Previo a eso, y esto me olvidé de contarlo al inicio, ¿no? Pero previo a eso, tanto Andy Rogers como yo trabajamos en Adamo Fiden desde que iniciaron ellos su práctica hasta que nosotros iniciamos la nuestra, que fue en 2008.
esos 2 primeros años de trabajo profesional, de alguna manera estuvieron signados por el modelo que aprendimos en Adamo Fire, ¿no? Y en algún momento entramos como en crisis con esa identidad, y de alguna manera esa crisis se manifestó muy cabalmente a partir de este viaje mío a China. En ese momento y en paralelo, Andy estaba empezando, desde acá, desde Buenos Aires, a proyectar lo primero que les voy a contar como práctica del estudio, ¿no? Que es esto, es un centro de meditación que nos toca hacer en medio de la selva misionera, no la selva más conocida de Misiones, o sea, no del lado de Cataratas, sino del lado del río Uruguay, al sur de la provincia de Misiones, en un lugar que es la reserva Yabotí, muy cerca del pueblo del Soberbio. No, un lugar que presenta unas escenas así medio surrealistas, en el cual no hay, o en ese momento no había ningún tipo de señal ni de internet, ni de celular, ni nada. Con lo cual, para nosotros trabajar en ese sitio necesariamente iba a significar generar una comprensión profunda de un montón de cosas, tanto a nivel constructivo, arquitectónico y demás, como a nivel cultural, social y etc. Entonces, lo primero para lo que nos dispusimos fue para entender un poco el entramado social del sitio, sin que fuera parte del encargo, ¿no? Porque en realidad lo que teníamos que hacer era más o menos algo así como una casa grande. Sin embargo, nos interesó ese entramado y por qué se producen estas imágenes, ¿no? Que son permanentes, ¿no? De gente que parece vivir congelada en el tiempo. Y por otro lado, siendo esto un reservorio de biosfera, es un territorio que por nomenclatura es reserva de biosfera, lo cual quiere decir que es una especie de parque nacional donde la gente puede vivir, a diferencia de los parques nacionales. Eso produce esto, ¿no? Que es un montón de familias que viven de microeconomías que se basan en la explotación de tabaco y citronela, ¿no? Si bien es un área protegida, donde está prohibida la tala, esta acción de goteo, de tala producida por todas estas familias, generación tras generación, va generando un nivel de degradación del suelo que es evidente, ¿no? Entonces este punto nos interesaba particularmente. Pero también nos interesaba entender cómo construye, cuáles son las culturas constructivas del sitio. Entonces dimos con esta casillita, que es una capilla, pero que es una tipología, tipología constructiva y formal que se repite en todo el área de la Mesopotamia. Profundizamos un poco, entendimos que esto lo llaman la casa paraguaya, y nada, es un sistema constructivo muy sencillo, con madera local, que usa tablas y tapajuntas, y un sistema de envigado como muy sencillo, pero básicamente es lo que sabe hacer cualquier misionero por defecto. No hace falta ni siquiera que sea constructor. A cualquier misionero le decís, hace una casa y hace eso. Entonces, nosotros lo que decidimos hacer fue, por un lado, interpretar esta lógica constructiva, y por otro lado, atravesarla por una matriz geométrica que diera por resultado algo distinto a esa tipología en términos formales, pero que diera exactamente lo mismo en términos constructivos, ¿no? Entonces, armamos un sistema que se compone por 2 formas de triángulos. La diferencia entre uno y otro es que uno de los triángulos tiene 2 puntos altos en el techo y el otro tiene un solo punto alto en el techo. Y después un catálogo de cerramientos posibles utilizando variaciones de esa misma técnica constructiva. La asociación de triángulos permite organizar geometrías orgánicas en el territorio, y eso nos permitía, por un lado, pensar un edificio un poco más grande de lo que estaban acostumbrados a construir ellos, y por otro lado pensar una silueta de toma de territorio que nos permitiera evitar la tala de árboles. Entonces, en uno de esos viajes nos invitamos a varios de los vecinos del lugar, construimos unos bastidores triangulares que representaban en escala real esta matriz, y nos dispusimos a dibujar la silueta del edificio en el terreno. Una vez que dimos con una silueta que nos satisfacía a todos, decidimos volver a Buenos Aires, dibujarla y hacer todo el proceso arquiñoño que hacemos habitualmente, ¿no? Hacemos maquetas y ese tipo de cosas, que en este caso obviamente no sirvieron para nada, pero nos gusta hacerlo, ¿no?
Y entonces, un poco el resultado de ese ejercicio fue esta organización en planta, donde todos los triángulos son simplemente espacios de uso que solamente están caracterizados por una pequeña diferencia en el grado de tecnologización del envolvente. Todos los triángulos que están hacheados en un gris más oscuro tienen un cerramiento de tabla y tapa junta, que tiene un grado de aislación térmica y un grado de aislación en términos de incidencia del sol apenas mayor, y los triángulos que están hacheados en el gris más claro simplemente tienen un cerramiento que permite dejar afuera los insectos, ¿no? Y después hay algunos triángulos que ofician como complementos sanitarios, ¿no? Baños y tal. Simplemente eso para nosotros era el edificio que necesitábamos construir en el sitio. Y simplemente eso quiere decir que el edificio dejaba lo suficientemente abierta la apropiación programática del edificio, ¿no? O sea, hay algunos espacios gris más claritos y otros espacios gris más oscuros. Punto. Después veremos cómo se lo apropian. Ahora, una vez construido todo el edificio, agotamos todo el presupuesto que teníamos y nos encontrábamos frente al desafío de querer construir este techo vivo de cerca de 130 metros cuadrados, obviamente sin dinero, ¿no? Entonces lo que decidimos hacer fue ponernos en contacto con Gernot Minke, que es una eminencia en construcción natural, es un alemán que tuvo cátedra de ingeniería en la Universidad de Múnich durante 30 años, y estudió todas las técnicas constructivas precolombinas de todo el continente americano. Y a raíz de haberlas estudiado y haber mejorado el rendimiento de muchas de esas técnicas en la universidad alemana, empezó a dar talleres de capacitación de construcción con estos materiales en todo nuestro continente. O sea, tuvo que venir un alemán a decirnos que eso que hacíamos antes de ser europeos estaba bien, ¿no? Y que podíamos aprender un montón de cosas de eso. Entonces, bueno, simplemente lo llamamos para pedirle algunos manuales que nos permitieron organizar un taller de capacitación e invitar a gente a construir de manera colectiva este techo. Y él nos dijo en su momento que en esas fechas iba a estar en Paraguay y que si a nosotros nos interesaba podía cruzar la frontera y entrar a Misiones y dar el taller con nosotros, con lo cual obviamente le dijimos que sí. Él es Gernot, y ese primer taller, que fue nuestro primer taller de construcción de techos vivos, lo dimos juntos. Eso dio origen a una agenda de talleres de muchos años, ¿no? Bueno, estos son algunos de los vecinos que invitamos a participar del taller. Eso dio origen a una agenda de talleres que dimos durante muchos años, que se llamó Práctica Sustentable. Acá están algunas fotos de ese primer taller. Un poco el resultado construido y lo que les contaba recién como resultado, ¿no? Práctica Sustentable para nosotros significó, desde su origen, la oportunidad de formular un espacio de investigación paralelo a la academia, ¿no? Como un espacio de formación que tuviera otras reglas, ¿no? Que se permitiera como explorar otras cosas y se permitiera interactuar de otra manera con las personas, etc. Y a nosotros nos permitió ponernos en contacto con un montón de gente de orígenes disciplinares muy diversos, ¿no? Lo que voy a reproducir ahora es un video que muestra, es una maravilla filmada por Fede Cairoli, que muestra un poco el resultado construido de toda la obra. Así que me voy a callar 2 minutos y voy a dejar que corra.
Decía la pasarela del hostel La Comuna. Llévate a la mañanita, fui a recorrer la hacienda. Hermoso. Me encontré con una linda. Les presento a Miguel, es una especie de Mick Jagger de la Mesopotamia. Oh, mi querida, no sabes cuánto te quiero. Bueno, algo que de alguna manera la participación de este bandoneón representa para nosotros en este video es el hecho de que por haber invitado a Miguel es vecino del terreno, por haber invitado a todos estos vecinos a participar de la construcción de este techo vivo, ellos aprendieron a hacerlo y muchos de ellos empezaron a ofrecer el servicio de construcción de techos vivos como servicio, ¿no? Entonces, a raíz de eso empezaron a cambiar progresivamente sus microeconomías y al tiempo volvimos a ir al lugar y al menos en una zona de incidencia cercana al edificio pudimos verificar que se había empezado a regenerar la selva originaria, con lo cual eso que en principio nos llamó la atención sin saber muy bien por qué, este funcionamiento de las economías familiares, terminó produciendo un cambio radical en términos ecosistémicos en un sector bastante más amplio que el área de intervención del edificio. Entonces, lo siguiente, si esto me deja, lo siguiente es un ejercicio que nos tocó hacer al año siguiente. Nos invitan a unos chicos argentinos que tienen una banda de música que se llama Universo Pol, deciden irse a vivir a una isla del nordeste de Brasil, cerca de Salvador de Bahía, una isla que se llama Morro de San Pablo, y un poco para argumentar su éxodo musical, se inventan la idea de construir un hostel en el centro de la isla, en la zona menos turística de la isla, ¿no? Entonces fuimos a entrar en contacto con el sitio y nos encontramos con esto, ¿no? Bueno, ¿cómo construir algo en esta maravilla, ¿no? O sea, casi que cualquier cosa que hagas ahí implica afectar un balance ecosistémico muy delicado. Entonces, recorriendo la isla y tomando fotos y demás, en algún momento saqué esta foto simplemente porque me llamó la atención el reflejo del gabarito en el agua y me gustaba a nivel compositivo, pero sin mucha más razón. Y sin embargo, tiempo después terminó siendo uno de los apoyos más consistentes del proyecto, ¿no? Como revisando todo el material que fuimos generando en el primer viaje, ya acá en Buenos Aires, nos dimos cuenta que el diámetro de esos 4 bambús que sostienen el gabarito es un poco más grande que el diámetro convencional de una caña que se encuentra en cualquier lado, como por ejemplo en el delta de Tigre acá. Y hasta donde nosotros sabíamos en ese momento, eso podía ser 2 especies de bambú, o bambú guadua o bambú gigante. El bambú gigante solamente se encuentra en China, y el bambú guadua, hasta donde nosotros sabíamos, se encuentra en China o en Colombia, que está la segunda plantación de bambú guadua más grande del mundo.
Entonces nos llamaba la atención que existieran esas cuatro piezas de bambú en ese lugar. Entonces decidimos empezar a investigar el sitio y demás, y terminamos dando con un señor que se llama Claudio Maya, que fue discípulo directo de Simón Vélez. Simón Vélez es un colombiano que es la eminencia número 1 a nivel mundial en construcción con bambú. Claudio Maya vivió un tiempo en Colombia, aprendió de Simón técnicas constructivas con bambú y decidió armar una plantación de bambú a unos 30 kilómetros de la isla, con lo cual de repente teníamos como un material y un conocimiento técnico a disposición que nos pareció genial. Esta es una de las casas que construyó Claudio Maya muy cerca del lugar, y finalmente fue quien ofició de constructor y de proveedor de materiales para nuestro proyecto. Entonces, lo siguiente fue como pensar unos módulos que pudieran reproducirse fácilmente. La lógica de este proyecto tenía que ver con que inicialmente íbamos a hacer solo 2 de estos módulos, uno de los grandes y uno de los pequeños, y que los propietarios del hostel iban a participar activamente de la construcción para aprender a construir ellos mismos y seguir reproduciendo a medida que el hostel fuera necesitando módulos nuevos, ¿no? Entonces, de vuelta a la lógica de siempre, volvimos a Buenos Aires, hicimos toda la documentación y las cosas arquinionias que supimos hacer toda la vida, que otra vez no sirvieron para nada, ¿no? Como estos dibujos así, como súper técnicos y detalles constructivos y demás, que, bueno, en definitiva lo único que sirvió fueron algunas maquetas que hicimos acá, que terminamos llevando al sitio y funcionaron como documentación técnica, digamos. Esa maqueta fue la única guía a la cual le dieron bola quienes construyeron todo esto, incluyéndonos a nosotros, que también nos implicamos físicamente en la construcción. En un sitio donde, bueno, estas eran las condiciones de higiene y seguridad, ¿no? O sea, si hoy lo vieran nuestros asesores de higiene y seguridad, seguramente nos matarían, pero bueno, las botas, los cascos y todo ahí presente. Y por otro lado, esta era la forma de ingreso de los materiales al sitio, ¿no? Como, es una isla, con lo cual para llegar con el bambú al sitio de construcción teníamos que cargar el bambú en un camión que llegaba hasta un puerto, de ahí se cargaba en una barcaza, cruzaba la isla, una vez que se descargaba el bambú en la isla se cargaba en un tractor, el tractor avanzaba hasta donde podía, se descargaba el tractor, se cargaba en un burro, el burro avanzaba hasta donde podía, y había un punto donde lo único que quedaba era subir el bambú a hombro y llevarlo hasta el sitio. Esa experiencia, solo la experiencia de llevar el material al sitio, te pone en contacto de una forma que es muy distinta a la que nosotros acostumbramos, ¿no? Como es muy distinto levantar un teléfono, llamar a un corralón y pedir, no sé, 3 bolsones de arena, ¿no? Acá cada cosa que pedís implica un desafío de gestión importante, con lo cual hay que ser muy preciso con el uso del material. Después nos dispusimos simplemente a construir esos módulos, ¿no? Para que se den una idea, todos estos encuentros entre bambú se talan a machete, ¿no? Es un proceso súper artesanal, súper sistémico, de alguna forma, pero súper artesanal al mismo tiempo. Cada encuentro se articula por una varilla de hierro, los primeros nudos de cada bambú se perforan y se cuela hormigón para estabilizar el nudo. Imagínense que si esto es la cabaña grande construida y empiezan a contar la cantidad de encuentros, es interminable. Gran desafío. Pero bueno, esto fue un poco el producto terminado de toda esa experiencia, una de las cabañas grandes, los interiores. Esto funciona como hostel, hoy en día creció muchísimo, los chicos construyeron varias de estas. Bueno, en fin. Lo siguiente es un refugio de montaña que construimos en Córdoba, en un lugar que se llama Villaverna, cerca de Cumbrecita, cerca de Villa General Belgrano, para que se orienten, es el Valle de Calamuchita. Que para nosotros significó una oportunidad muy grande en varios sentidos, ¿no? Fue como si todos estos proyectos que vengo contando en algún momento tuvieron algún proceso de construcción colectiva por la organización de talleres o por el hecho de construirlos con los propietarios e involucrarnos nosotros físicamente en la construcción, este en particular de antemano decidimos que iba a ser 100% construido de esa forma. Entonces,
simplemente proyectamos una cabaña que pudiera organizar una agenda de talleres de capacitación. Entonces la dividimos en diferentes instancias de avance de la obra. La primera, que fue la ejecución del basamento, del soporte, se hizo con un equipo profesional, la estructura de madera también, pero a partir de ahí organizamos una agenda de talleres de construcción con barro para utilizar diferentes técnicas, y por último una especie de minga a través de la cual construimos el techo vivo. Ahora, todo el proyecto fue pensado para poder ser construido por manos no profesionales, ¿no? Entonces, primero lo voy a explicar a nivel arquitectónico, es muy sencillo, es un espacio único que organiza todos los programas de apoyo en un muro programatizado que tiene diferentes espesores y se pliega para lograr 5 caras, ¿no? Estas 5 caras no solo tenían que ver con lograr esta geometría que de alguna manera se producía por el giro de estos bastidores que ahora voy a contar, que construyen el techo. El techo es una técnica de alguna manera copiada de una técnica indígena nativa, que son los techos Hogan, con alguna variación geométrica que le dimos nosotros a propósito, y los muros son todos de barro. Ahora, el hecho de que el muro se pliegue en 5 caras, nos permitía ensayar 5 detalles constructivos distintos, que iban a estar adecuados a las diferentes orientaciones de cada uno de estos muros. Entonces, esos 5 detalles que ensayamos eran estos: quincha húmeda, quincha seca, bajareque, un muro de ladrillos de adobe, y otro inventado con fardos de cortadera. Y después íbamos a dar una serie de talleres de revoques y etcétera, ¿no? Como técnicas complementarias a la construcción muraria. Bueno, la cosa es que de toda esta agenda, obviamente volvimos a invitar a Gernot Min, que participó de prácticamente un año completo de construcción, en el cual pudimos ensayar todos estos detalles y aprender un montón de cosas, pero particularmente lo interesante de esta obra es que finalmente es una cabaña de 37 metros cuadrados, si no me equivoco, para la cual en la construcción participaron cerca de 150 personas, incluyendo a 20 niños de un jardín de infantes de ahí muy cerca. O sea que el producto construido de esto no solo es el producto de manos no profesionales organizadas con un fin común, sino que en realidad es el producto de un montón de gente abrazándose y disfrutando del hecho de hacer algo juntos, ¿no? Y como cierre de toda esta experiencia, bueno, algunas fotos de los talleres. Como cierre de toda esta experiencia, organizamos un taller de construcción de techos vivos que funcionó no tanto como un taller de capacitación, sí más como una minga, ¿no? Como un evento de cierre, como una especie de festejo por el logro colectivo. Y acá hay una foto de ese taller que fue más o menos en esta época, cuando Enrico empezó a participar de las actividades del estudio. Acá se ve un Enrico muy joven que todavía tenía piercing en los pezones. Acá se lo ve también a Andy, a mi ex socio, que hoy vive en ese lugar. Y algunos amigos con los cuales hoy seguimos interactuando. Él forma parte de una agrupación que se llama Un Árbol para mi Vereda, con el cual seguimos haciendo muchas cosas. Ella, durante mucho tiempo, fue quien hizo las producciones audiovisuales de todas nuestras aventuras. Bueno, Martín Weinstein, que es el microbiólogo y fue nuestro socio con quien fundamos una serie de proyectos que ahora vamos a contar. Nada, termina siendo como una especie de tertulia entre amigos que produce conocimiento, pero sobre todas las cosas produce saltos cuánticos en cuanto a la maduración espiritual. Entonces nada, cierres. Y esto, bueno, voy a pasar una serie de fotos del producto terminado. Acá otra vez nuestro amigo Fede Cairoli, que es nuestro fotógrafo estrella y quien hace casi todos los registros de nuestras obras. En este caso, autofotografiándose, una especie de selfie profesional, ¿no? Y el resultado de la espacialidad interior. Esto es lo que les comentaba, el techo Hogan con sus variaciones.
una foto que es significativa porque esta ventana, que es el lucernario del techo, fue una donación de la empresa Velux, que de alguna forma patrocinó toda esa agenda de talleres. Lo paradójico es que el costo real de ese lucernario, que es robotizado y demás, era superior al costo de todo el resto de los materiales de la obra sumados, ¿no? Bueno, este es un poco el resultado. Bueno, lo siguiente, ya tengo miedo de aburrir cuando hablo tanto tiempo seguido sin interacción, ¿no? Pero, lo siguiente es un poco lo que les contaba, ¿no? Es digamos, una vez transitadas todas estas experiencias, nos llama un personaje, un chico que es ingeniero industrial, con el objetivo de, él en realidad lo que quería era construir colectores solares en barrios carenciados, en formato de taller de capacitación y con materiales de descarte hogareño y demás, y nosotros le propusimos abordar un problema que para nosotros era un poco más abarcativo, que tenía que ver con entender las condiciones básicas de habitabilidad de esto, que son las casas que construye la organización Techo, un techo para el país. Entonces, entender que estas casas fueron pensadas para ser habitadas durante un tiempo muy reducido, para sacar a personas de extrema vulnerabilidad de la calle y darles como un primer hogar que permitiera generar un siguiente paso hacia una vivienda más consolidada. Sin embargo, lo que produjo Techo en general es que se construyeron infinidad de asentamientos de casas de este tipo que nunca mejoraron su condición. Entonces nosotros decidimos montar un proyecto complementario al de Techo que se llamó Plugin Social, y lo que pretendía era como generar una serie de dispositivos sanitarios que se adosaran a estas casas y empezaron a mejorar la condición técnica de las mismas, ¿no? Entonces, armamos un catálogo de X cantidad de dispositivos que se iban a ir acoplando a estos, que todos iban a ser construidos de manera colectiva en talleres de capacitación, utilizando estos materiales de desecho, y salimos al ruedo con un primer dispositivo que iba a ser un baño con colector solar térmico, que iba a ser construido con estos materiales, ¿no? La estructura iba a ser construida con pellets de descarte de la industria siderúrgica, los cerramientos con lonas de publicidad vial, y toda la tecnología con envases de PET, latas de aluminio y etc. Entonces, de vuelta, este hábito de registrar todas las cosas de manera arquiñonia. Sin embargo, en este caso sí sirvió, porque estos terminaron siendo los manuales de construcción con los que dimos todos los talleres de capacitación que vinieron después. El proceso de montaje de la estructura, el proceso de montaje de las envolventes, la ubicación y el desarrollo de las diferentes tecnologías y demás. Y estos eran como, bueno, fotos de diferentes momentos del montaje. Quiero decir que con Plugin Social, en su modelo original, llegamos a construir cerca de 80 baños de este tipo, lo cual es un logro egipcio directamente, porque esto nos implicaba a todos nosotros prácticamente todos los fines de semana durante años, disponiéndonos a construir de manera voluntaria estos dispositivos sin ningún tipo de apoyo de organizaciones de ninguna clase. Y eso también terminó produciendo rispideces en el equipo original, con el cual nos terminamos separando en dos. Por un lado quedaron los ingenieros industriales, que siguen construyendo módulos de este tipo y hoy se llaman Sumando Energías. Por otro lado quedó Plugin Social, entre ellos Enrico. Les voy a poner un video de uno de los talleres, perdón.
Bueno, como les decía, bueno, creo que esta fue si no me equivoco, la segunda o tercera ducha que construimos. Esta ducha tiene aparejado una anécdota que para mí es emocionante. De hecho, cada vez que lo cuento lloro. Voy a tratar de no llorar esta vez, pero siempre lo intento y termino llorando igual. Es que en este caso, la beneficiaria de esta ducha era una chica que tenía 3 niños muy pequeños, y mientras estábamos ensamblando todo el módulo y con toda la gente y tal, en un momento me aparta un rincón y me dice: yo creo que ustedes no entienden lo que significa lo que están haciendo. Ya me estoy poniendo yo. Me dijo, básicamente, hoy a la noche, mi hija, que tiene 5 años, se va a dar por primera vez en su vida una ducha con agua caliente. Ustedes, que tuvieron eso siempre, no tienen ni la menor idea de lo que significa. Bueno, otra vez. Para mí eso representa un montón de cosas, pero sobre todo... ¿Querés seguir vos, Enrique? Esta vez me pegó fuerte. Por sobre todas las cosas, lo que significa, o lo que significó en su momento, fue empezar a entender cuál es el impacto real de las cosas que hacemos, ¿no? O sea, a dónde podemos llegar cuando pensamos que nuestra actividad en realidad puede cambiar la realidad de las personas. Me puse mal en serio. ¿No se escucha? Ahora, creo que se bajó también el audio y de repente se escucha muy bajo. No, se me bajó el audio a mí. Entonces, Sí, puede ser eso también, pero también se te empezó a escuchar muy bajo, no sé por qué. Quizá tiene que ver con el salto del video a eso. Pero bueno, no sé. No sé bien qué se puede hacer al respecto. No, yo tampoco, pero ¿se sigue escuchando muy bajo? Sí. Fíjate por ahí de subir el volumen. No sé si es por ahí de la computadora. No, pero el volumen es de salida. Claro. Igual pasó algo cuando salió el video, de cuando se cortó empezó a escucharse bajo. Bueno, a ver, sigo intentando, no sé cómo solucionarlo. Sí, no sabría. Pero a ver, vamos a hacer una prueba. ¿Querés seguir vos a partir de acá? A ver si... Pero bueno, no sé. No Dale. Se escucha muy, muy mal. No, Mael, no, se escucha. Bueno, a ver, termino esto. Terminá. Se escucha algo. A partir de determinado momento, cuando se separó el grupo original, los que quedamos dentro de Plugin, empezamos como a tratar de darle otra dimensión de impacto al proyecto, y empezamos a organizar estos encuentros con personas random de diferentes orígenes, entusiastas en general, los que tratábamos de proyectar colectivamente los otros dispositivos que íbamos a aplicar. Y eso nos fue llevando a repensar toda la lógica del proyecto y a pensar cómo en realidad esto puede articular procesos de producción que pueden tener como alguna instancia, ¿va mejor? Que pueden tener... Subió el volumen. Bueno, es más locura, yo qué sé. No sé qué pasó. Que pueden tener como alguna instancia de mejoramiento en ámbitos académicos, alguna instancia de producción de partes en cooperativas barriales, y los talleres funcionar como momentos de ensamble de todos estos circuitos, ¿no? Entonces, perdón, me adelanté. Hice lío, mucho lío. Entonces, en ese momento empezamos lo que hoy está casi en proceso de formalización, que es pasar a formalizar a Plugin Social inicialmente como una ONG, que hoy se ve a sí mismo como un proyecto que va a funcionar como un hub de mejoramiento social, digamos, como de innovación social. Bueno, todo esto está en proceso, pero un poco lo siguiente que viene es producto de esta experiencia, ¿no? Y en algún momento nos llaman a formar parte de un concurso, de presentar una propuesta para un concurso privado que se llamó Una Casa,
organizado por Daniel Silverfaden y una empresa que se dedica a construcción de casas prefabricadas. Y lo que hicieron fue invitar a 50 estudios jóvenes de todo el país a generar propuestas. Iba a ser un concurso a 3 vueltas, nosotros nos quedamos en la primera vuelta, no les interesó mucho lo que estábamos diciendo aparentemente, pero básicamente lo que proponíamos era entender, del mismo modo que lo entiende Plain, entender que la mayor parte del presupuesto y la carga tecnológica de una construcción, cualquiera sea, está concentrada en los módulos sanitarios. Y que si nosotros logramos prefabricar esos módulos sanitarios, en realidad la otra variable que construye los espacios que habitamos son las envolventes, ¿no? Entonces, si nosotros logramos sistematizar la producción de esos módulos sanitarios a punto tal que pudiéramos comprarlos como compramos electrodomésticos y llevarlos a cualquier lado en el techo de un auto o tal, en realidad después la condición de habitabilidad iba a estar determinada por la variable tecnológica del envolvente. Entonces, esos módulos podían o reacondicionar una construcción existente o simplemente disponerse en un territorio e inflar una carpa a su alrededor y eso constituir un espacio habitable. Y eso para nosotros implicaba como una serie de variables que en su momento configuraron un mundo de pensamiento posible, en el cual tuvimos la oportunidad de explorar un tiempo más adelante, y viene asociado a esto, ¿no? Cuando se organiza esto es nuestra instalación en el primer festival Hello Wood que se organizó en Argentina, ¿no? Nos invitaron como equipo de proyecto. Nosotros simplemente hicimos este artefacto. La consigna del festival tiene que ver con construir un dispositivo sin una función específica con X cantidad de metros lineales de madera de determinadas características. No me importa tanto describir este proyecto, pero lo cierto es que a raíz de esto, al año siguiente, nos invitaron a la 10ª edición del festival original, que se organiza en Hungría, o sea, Hello Wood Hungría. En su 10º aniversario, por el hecho de cumplir 10 años, hacían una edición especial. Entonces, en lugar de construir estas instalaciones con madera, lo que pedían era que prototipáramos viviendas construidas en formato de taller, porque los festivales son festivales de 10 días en los cuales se invitan a estudiantes de arquitecturas de todas partes del mundo a construir colectivamente una cosa. En este caso había que construir una cabaña, y te daban un listado de proveedores entre los cuales había varios que prefabricaban cosas. Entonces a nosotros nos pareció una excelente oportunidad para construir de manera profesional eso que formulaba Plugin Social, ¿no? Un catálogo de dispositivos sanitarios que por su disposición generaban condiciones de habitabilidad específicas. En este proyecto en particular decidimos usar 5 de esos módulos, que son los que están marcados con el rectángulo punteado, y entendíamos, o queríamos contar, esto de que la otra variable es el grado de tecnologización del envolvente, por un lado, pero esta vez incorporábamos un vector más que tenía que ver con el grado de urbanización. Entonces armamos este cuadro que va desde este punto hacia abajo, un gradiente de tecnologización del envolvente, y hacia la derecha un gradiente de urbanidad, ¿no? O sea, este punto sería el de mayor urbanidad y mayor grado de tecnologización del envolvente, y este sería el de menor grado de urbanidad y menor grado de tecnologización del envolvente, precisamente porque no hay envolvente. Para este caso decidimos pararnos exactamente en el medio de este cuadro, ¿no? Entonces, un grado de urbanización intermedio y un grado de tecnologización del envolvente intermedio, precisamente porque el objetivo era que los módulos sanitarios fueran prefabricados por estos proveedores, y que con los alumnos en el festival construyéramos ese envolvente que daba por resultado el espacio habitable. Entonces, bueno, otra vez la ñoñada de dibujar cosas de manera bella, porque nos gusta hacerlo así, pero este era como el proceso de montaje de estos módulos que venían de un taller, se bajaban entre 3 o 4 personas en el sitio, se disponían de determinada manera, y a partir de ahí empezaba el proceso de construcción del envolvente con los alumnos.
bueno, un poco parte de lo mismo. La resultante de esa disposición de módulos daba como este espacio habitable híbrido, más dibujos de lo mismo, y un poco el resultado construido de la cabaña. O sea, la envolvente finalmente fue construida con madera, porque el festival es de construcción con madera, y un cerramiento de policarbonato que nos permitía generar un espacio de cierto grado de estabilidad en cuanto a su habitabilidad. Bien, ahora sí te dejo a vos, Enrique. Bueno, quiero aclarar primero que Luciano me quiso parcialmente censurar porque falta un proyecto acá en esta presentación, que es la casa A, que es la que un poco decretó el inicio de nuestra colaboración. Pero no importa, dejémoslo de lado. Siguiendo un poco la línea que veníamos viendo de la vivienda mínima, entonces de esta exploración de... Ahora, pero no entiendo por qué no es, o sea, no es que... Porque evidentemente falta en esta versión PowerPoint que estás compartiendo. No importa, Perdón. no pasa nada. Vamos, sigamos. Bueno, nos llegó un mail al estudio, en la casilla del estudio, de un cliente que nos contaba que habían encontrado esta posible propiedad, que es únicamente la esquina que ven ahí, de la ochava, la parte alta, el primer piso, que es una construcción en el barrio de Chacarita, acá en la ciudad de Buenos Aires, que tiene 18 metros cuadrados más ese balcón. Y él nos preguntaba qué opinábamos nosotros, habiendo visto también nuestros proyectos anteriores, y que si le aconsejábamos comprarla para poder hacer su vivienda permanente. Entonces, bueno, nosotros obviamente le dijimos que sí, porque nos interesó mucho el desafío y nos parecía súper interesante el tipo de trabajo. Entonces él, bueno, nos mandó un poco lo que era la planta y lo que era el proyecto, que pasa a la siguiente, Lucho. Perdón. Lucho. Perdón. Bueno, lo que existía ahí era esto, que es un poco el producto residual de la fragmentación de esta construcción, que probablemente en los años 50, y que era, creemos nosotros, como un edificio que se adaptó a hacer toda una serie de vivienda mínima de alquiler. Lo que ven acá era básicamente en ese cuadradito despegado, era la parte del baño, la cocina en esa barra que se ve también en la parte derecha, y tenía esa única ventana, que era la única relación hacia el exterior que da a ese balcón. Y lo interesante es que la vista desde Sochava es muy linda, porque es una esquina muy abierta, muy arbolada, entonces como nos parecía súper interesante poder recuperar parte de esa vista y poder llevarla hacia adentro del edificio. Entonces lo que le propusimos era de abrir completamente la ochava y liberar completamente toda la parte, digamos, de la vivienda, llevando las funciones principales hacia las paredes. Y reagrupándola como en una especie de mueble que termine conformando un espacio central, que es el que se ve ahí, que a su vez engloba también el balcón. Entonces lo que hicimos es construir un doble cerramiento que permite de poder utilizar la parte del balcón como parte interior también de la vivienda y ampliar un poco los 18 metros cuadrados que conformaba esta vivienda. Entonces nada, para revisarlo un poco así, donde ven hacia el fondo es el acceso a la vivienda, hacia la izquierda se encuentra la cama en lugar de dormir, digamos, con abajo su lugar de guardado, y el mueble que ven a la derecha termina albergando todo lo que son las funciones húmedas, entonces la cocina y el acceso al baño. A la izquierda se ve lo que es el balcón y como estos dos cerramientos que nosotros generamos. La línea donde se ve la carpintería es donde está la ochava de la casa y donde estaba esa ventana que se veía en la primera imagen. Bueno, esta es desde el lado de adentro, como le decía, se ve totalmente la parte externa de la calle y con este cerramiento que pusimos, que es un metal desplegado, permite como
tamizar, digamos, la vista. Entonces, del lado exterior hacia el interior, de día no se ve y a la noche se inverte un poco esta relación y hace sí que sea un poco más permeable la vista desde la calle de lo que pasa a su interior. Y este cerramiento que se ve acá en primer plano es el cerramiento que vuelve a conformar la ochava. La particularidad de este cerramiento, de este doble cerramiento, que también logra generar como una especie de un efecto invernadero, sobre todo en invierno, cuando porque la parte de arriba también es techada en vidrio, entonces se le acumula se le forma como un colchón de calor entre las dos carpinterías, y abriendo la carpintería de madera permite calentar todo el ambiente. De hecho, creo que ellos no tienen ningún tipo de calefacción, o como mínimo tendrán una estufa eléctrica. Entonces, bueno, está un poco la vista hacia el exterior con la forma que le dimos a la chapa, que son unas chapas cilindradas, que permite también de que se conformen todo lo que es el antepecho, ¿no?, del balcón, se conforma un asiento. Entonces le da un poquito más también de uso. Ellos de hecho no tienen sillón, no tienen una mesa alta así como uno está acostumbrado a ver en un estar, sino que tienden a usar bastante más el suelo para vivir este espacio. Esto de hecho es como el único equipamiento que tienen. Este es el espacio de la cama con separación. También se puso ellos finalmente pusieron una cortina para poder cerrar un poco este mueble, entonces poder cerrar la cama y no tener una vista tan directa desde la calle hacia el espacio para dormir. Y esta parte es la cocina, que tiene arriba todo un espacio guardado, en el costado hacia la izquierda, en la puerta que se abrió ahí a la izquierda, la heladera y el acceso del baño. Bueno, y una mesita, y está Lucho en la mesita. En la imagen que ven, además, siendo un PH esto, la parte, digamos, de la cubierta de este PH también es propiedad de los dueños de este departamento. Entonces ellos entendieron justamente que era un espacio que podían aprovechar y nos pidieron poder realizar un acceso a la terraza. Para hacerlo aprovechamos de este acceso para crear también una lucarna en el baño y poder dar luz al baño, y a través de esta lucarna poder subir y acceder a la terraza. La terraza de vuelta siendo... ¿Cómo? Básicamente a la terraza se sube a través de la ducha. Exacto. O sea, se pasa a través de la ducha. Y la terraza también, en realidad la particularidad de la terraza que concretamos acá es que no se podía, no se puede edificar también así como de manera tradicional, porque no estaría permitido. Entonces lo que le propusimos es de generar un dispositivo que les permita a ellos de apropiarse de la terraza, pero sin como conformar un espacio de uso tradicional. Entonces se generó esta glorieta, nosotros la llamamos una glorieta, como recordándonos un poco de la que está en el parque de la Barranca de Belgrano, que le permite de usar la terraza y entonces de poder tener como una válvula de escape de este departamento, que es bastante mínimo. Que de todas formas ellos, como se encontraron bastante bien son una pareja, se encuentran bastante bien en el uso cotidiano. De hecho hicieron todo lo que fue la cuarentena, la hicieron ahí, y no tuvieron mayores problemas, o sea, no se pelearon, siguen juntos, no pasó nada raro. Nada, lo que ven también la particularidad de este espacio, y en el centro tienen un lugar para poder hacer un fogón, y esos triángulos de arriba sirven, bueno, en principio para tamizar el sol, pero también descolgándolo, permiten armar como una especie de cerramiento, todo en el costado, que le da un poco más de intimidad de algún edificio que está del otro lado de la calle, un poco más lejos. Lo interesante que a ellos le gustó tanto, bueno, esta es la vista desde la casa de frente. A ellos les gustó tanto experimentar este modelo de vida en un espacio mínimo, que poco tiempo después, de hecho, ni bien empezó la cuarentena, nos comentaron que ellos tienen unos terrenos en este lugar, que es un lugar al sur de Necochea, en un lugar casi incontaminado. Es ultra secreto, el lugar es ultra secreto.
Claro, sí, claro, no se puede contar para que no se explote a nivel inmobiliario. Pero bueno, es un lugar bastante mágico donde hay un loteo para una futura urbanización, pero como todos los propietarios del terreno y lo que viene ahí son muy celosos de este lugar, entonces se tiende como a respetarlo mucho el momento de construir. Entonces ellos nos comentaron de este terreno y nos comentaron también que querían poder construirse una cabaña donde el requerimiento era que tuviese lo mismo metro cuadrado que el departamento, la casa que ellos tienen en Capital, Camarín. Entonces nosotros le hicimos hacer un ejercicio que solemos hacer a todos los clientes cuando empezamos a trabajar juntos, que es describir lo que es la vivienda ideal de ellos, pero sin describir las imágenes. Entonces, describiéndola más a nivel sensorial. De manera tal de... Es un poco un truco para hacer sí que no lleguen con una imagen de referencia y después se planten con eso y quieran esto, sino que, bueno, lo lleve un poco más a una descripción más bucólica, entonces mucho más abstracta, que nos permita a nosotros también de no ser tan influenciados y también de no, como después no tener trabas a lo largo del proceso. Y lo interesante que, como le decía, los requerimientos fueron el tamaño de la vivienda, que tenía que ser prácticamente igual al camarín, que es el proyecto que vimos antes, es una vivienda mínima, y que respetara lo máximo posible el contexto, porque el contexto es este que se ve acá en esta foto. Entonces, un lugar muy incontaminado y como muy bello por sí. Agrego otras dos cosas que fueron condicionantes iniciales del proyecto. Una, que fue un proyecto que se desarrolló durante la cuarentena, con lo cual algo de en torno a cómo producir arquitectura en el contexto de cuarentena fue parte de la reflexión. Y el otro es que es un lugar donde prácticamente es muy difícil de acceder, con lo cual tampoco hay mucha mano de obra disponible. Y esto terminó siendo uno de los motores también del proyecto. Claro. Entonces lo que quisimos desarrollar, volviendo un poco también a los estudios que hicimos anteriormente con los proyectos que le mostraba Lucho, en particular el de Hungría, es como realizar una vivienda prefabricada, pero partiendo de los núcleos básicos de la vivienda. Entonces, lo que desarrollamos son una serie de módulos que terminan albergando todas las funciones principales, que son el baño, la cocina, expandiéndolo un poco más, ¿no? También los cuartos para dormir, el área semicubierta, los áreas de guardado, y a través de esos elementos poderlo primero como tener la mayor cantidad de volumen posible transportable para cargarlo en un camión, llevarlo al sitio, en el sitio y montarlos como si fueran un Lego, generando más espacio, que es ese espacio central que se termina viendo ahí. Entonces, bueno, llegamos a desarrollar un proyecto que se pueda construir al 100% acá en Buenos Aires, en un taller de unos arquitectos herreros amigos, que lo pueden concretar, cargarlo en un camión y llevarlo al sitio. Vamos a la siguiente. Nada, el proyecto de vuelta es una vivienda mínima, tiene 5 metros, es un cuadrado de 5 por 5, y como ven acá en planta, de vuelta, en todo el perímetro se terminan ubicando las funciones principales, la cocina en la derecha, el baño en la tira hacia abajo, y hacia la izquierda, en este caso un sillón, y después en planta alta se convierte en un espacio de guardado. El área de semicubierto, arriba se encuentra el área del dormitorio principal, y en el otra área arriba del baño se encuentra el dormitorio secundario. Y finalmente arriba, también un poco para remitir al proyecto del camarín donde ellos viven, volvemos a proponerle un esquema parecido para la terraza, para de vuelta como entender esa cuestión de tocar lo menos posible el sitio, y entonces tratar de usar también como espacio exterior de la casa lo que es el techo de la casa misma. Bueno, también porque eso aprovecha obviamente la vista también, ¿no? Hacia el mar, levantándonos un poco. Entonces, bueno, el resultado es esta cajita de chapa, que estamos a punto de empezar, bueno, de concretar la parte de prefabricación acá en taller en Buenos Aires, para después llevarla en el sitio.
Otra particularidad del proyecto es que, siendo una casa de vacaciones, ellos se imaginaban, o sea, necesitan poder cerrarla e irse sin preocuparse tanto de lo que ocurra en la casa. Entonces, este espacio que se ve hacia el frente, en realidad es como si fuese un puente levadizo que, cuando ellos se van, lo cierran y terminan tapando completamente el único hueco que tiene la casa, que es esa carpintería hacia el frente, hacia el mar, y la cierra haciéndola completamente hermética. Entonces, como que puede hermética tanto para posibles intrusiones externas, pero también por lo que es el degrado obvio que tiene siendo frente al mar. Entonces, bueno, acá se ve un poco el espacio interior. La idea es, de vuelta, la materialidad tiene que ver con la prefabricación. Entonces, estos serían toda placa prefabricadas, de placa de madera, para poder emplacar y darle rigidez a los módulos prefabricados. La parte que se ve ahí son los dormitorios de arriba, y ahí se ven una lucarnas circulares que de vuelta sirven para acceder a la terraza, de vuelta para llevarlos un poco al proyecto de la vivienda donde viven ahora, y también sirven como una especie de periscopio para mirar hacia el mar. Y finalmente la terraza. Bueno, vuelvo yo. Lo siguiente es una casa que terminamos justo antes de empezar a la cuarentena para un muy amigo nuestro, Ato, que tiene la particularidad, está ubicada en un lugar muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, hacia el norte, en un punto casi equidistante entre la ciudad de Buenos Aires y el delta de Tigre, ¿no? Justo frente al terreno hay una reserva ecológica, que es lo que se ve en esta foto. Del otro lado de la reserva está el Río de la Plata. Entonces, esa relación río, reserva y el lote, que es esto que está acá, que hace frente exactamente, el frente del lote está exactamente donde está la entrada a la reserva ecológica. Para nosotros significaba como un primer condicionante, ¿no? Una primer preexistencia, si se quiere. La reserva como preexistencia. La segunda preexistencia era la particularidad del lote, ¿no? Un terreno de 10 por 26 que tenía ya construida una pileta, porque este lote era el fondo de una casa contigua que en algún momento subdividieron y vendieron como lote independiente. Sin embargo, la pileta quedó construida y la considerábamos preexistencia. Otra preexistencia era una cantidad de árboles añosos que había en el sitio que pretendíamos conservar, ¿no? Y lo que consideramos la cuarta preexistencia es una especie de ritual que se da en el lugar muy particular, que tiene que ver con que en la reserva ecológica, esta que veíamos antes, habitan una cantidad de especies, entre ellas unas tortugas, que tienen el hábito de cruzar la calle, entrar a estos terrenos deshabitados, desovar, y luego las tortuguitas, bebés recién nacidas, cruzan de vuelta a la calle y vuelven a la reserva. Esto sucede 3 o 4 veces por año, y hay como todo un ritual organizado por los vecinos del barrio en el cual se respeta esa transhumancia, y entonces se cortan las calles y tal. Entonces, considerando esas 4 preexistencias, ¿no? La reserva, la piscina, los árboles añosos y las tortugas, decidimos pensar un proyecto que de alguna manera interpretara estos lazos de conexión biológica a diferentes escalas, ¿no? Entonces, la primera acción fue pensar una casa que tocara lo menos posible el suelo. Entonces simplemente organizamos una vivienda que iba a estar toda distribuida en primer piso, y que en su pisada mínima simplemente iba a aportar como unos semicubiertos que reinterpretaran el uso de esa piscina existente, y aportaran como algunos usos esporádicos distintos hacia atrás y hacia adelante de la vivienda. Lo siguiente era precisamente la planta de uso, que iba a ser una planta muy genérica con todos los sanitarios concentrados en este módulo, y 2 hemisferios de uso prácticamente iguales que podrían ser fácilmente invertibles. Y por último, una cubierta que queríamos que fuera
tanto productiva en términos de alimentos como productiva en términos de intercambio biológico, ¿no? Entonces el resultado de todo eso es un corte que de alguna manera articula todas estas dinámicas biológicas en diferentes niveles, ¿no? En la planta baja se da el intercambio que producen las tortugas y algunas otras especies, tanto insectos como especies vegetales inclusive. En el primer nivel, que es donde habitan las personas, se da un intercambio que tiene que ver con la relación visual entre la casa, la reserva ecológica y el entorno inmediato. Y en el tercer nivel se da un intercambio biológico más profundo, propiciado por las aves que habitan la reserva, que traen permanentemente semillas de especies nativas a esta cubierta y viceversa, ¿no? Entonces, ese intercambio de alguna manera hace que la vivienda funcione como un parche biológico que interactúa con la reserva. Entonces, estas son algunas fotos de dron del resultado construido. Esto que les decía, como esta transparencia en planta baja y el cerramiento de frente elevado unos 10 centímetros para permitir el paso de las tortugas por debajo. La vivienda en sí, que tiene este dispositivo de cerramiento de persianas tipo americanas, robotizadas, que permite como graduar algún registro de intimidad en la vivienda y la incidencia del sol, y etcétera. Pero sobre todo como esta continuidad de uso biológico en la planta baja. Acá Enrico utilizando la bicicleta de Ato, posando como modelo. Y estas formas de uso medio indefinidas de esos semicubiertos que permiten de alguna manera habitar el sitio sin necesidad de fijar los parámetros habituales que fija la arquitectura para habitar, ¿no? O sea, simplemente girando en torno de la indefinición. O sea, lo que hacemos básicamente es generar atmósferas con diferentes grados de tecnologización que posibilitan diferentes tipos de uso. Entonces, hacia atrás hay un dispositivo de parrilla y etcétera, que permite como organizar unas comidas así generosas entre amigos y etcétera. Y la vivienda en sí se empieza a desplegar hacia arriba, articulando su circulación a través de este vacío, de este patio, que de alguna forma permite que tanto el hemisferio delantero como el hemisferio trasero de la casa tengan ventilaciones cruzadas y así mejorar el rendimiento termodinámico de toda la vivienda. Estas son algunas imágenes de la contrafachada, las dos escaleras que articulan este patio, y un poco esto que decía, ¿no? Los espacios de uso son lo suficientemente indefinidos como para permitir diferentes formas de colonización de la vivienda, ¿no? En este momento se organiza de esta manera porque Ato es soltero y no necesita una vivienda de mayor tamaño. Sin embargo, si fuera rápidamente a las plantas, sin embargo, si él decidiera formar familia o vender su casa para una familia consolidada, la forma en que está diagramada la planta permite fácilmente disponer un cerramiento en esta planta baja, convertirla en la planta social de una vivienda más convencional, y transformar rápidamente la planta alta en una planta de 3 o 4 dormitorios, ¿no? Reconfigurando los módulos sanitarios que están íntegramente construidos en panelería en seco. Lo único que está estabilizado en términos materiales de la casa es la estructura, que ya de por sí es compleja, que son estos tabiques de hormigón que disponen unas ménsulas de hormigón hacia el frente y contrafrente y una losa de hormigón de la cual cuelga una estructura metálica que conforma estos hemisferios de uso, con lo cual esa es la razón por la cual toda la planta baja no tiene una sola columna más allá de los tabiques de hormigón. Entonces, volviendo a la descripción en fotos, bueno, llegamos a estos espacios de uso más o menos genéricos. Si se fijan, el hemisferio del dormitorio es prácticamente igual en términos materiales al hemisferio del estar, y para nosotros eso es una bondad que tiene la vivienda. Y por último, esta cubierta donde se dan estas escenas románticas en la cual Enrico le entrega una lechuga a Mechi y le propone casamiento, ¿no? ¿Le propusiste casamiento o no? Era al revés, ella me estaba dando la lechuga a mí en realidad.
Bueno, Mechi es una tía que trabaja con nosotros en el estudio. Nos divierte mucho. La verdad, el momento de ir a hacer las sesiones de fotos, para nosotros es un placer. Primero porque lo hacemos con fotógrafos que son muy amigos nuestros, y segundo porque vamos todos los que conformamos el estudio y nos pasamos el día completo disfrutando del producto de nuestro trabajo. Y también en realidad porque termina siendo un poco como la fiesta al final del año, ¿no? Como es el momento en donde nosotros sentimos que realmente el proceso de proyecto se cierra, o sea, más allá de las quejas que pueda tener el cliente después de que tengo la gotera acá, esto ahí, pero bueno, en realidad es eso, ¿no? Como entendemos el final del proyecto con las fotos, porque como registro del proyecto para poderlo después contar, o también para nosotros mismos, para poderlo poner en parte de lo que es el relato y lo que es nuestro propio registro personal, nos parece fundamental. Y por eso también todos los procesos que nosotros llevamos adelante, tratamos de hacerlo de forma tan rigurosa como para poder llegar a un producto que pueda entrar en ese mismo registro y no perdernos en el camino, entonces decir, bueno, nada, este proyecto lo entregamos al cliente y que termine él como quiera. No, Como intentamos lo más posible quedarnos ahí. inclusive en algunos casos, y en esta casa en particular se dio casi por accidente, en muchos casos a nosotros nos parece importante habitar, al menos durante un tiempo, la obra, ¿no? Yo vivo en un edificio que hicimos nosotros, que para nosotros, que no contamos en esta conferencia, pero podríamos haberlo contado, que de alguna manera reproduce muchas de las líneas de pensamiento en términos de convivencia urbana de las obras que producimos en el estudio, ¿no? En este caso se dio la circunstancia de que Ato tuvo un problema personal bastante complicado durante la cuarentena, entonces yo le ofrecí mudarme a su casa para cuidar a sus gatitas, bebés, durante un tiempo, y terminé viviendo en esta casa 2 meses. Y ahora les voy a contar algo bastante, bastante peculiar que fue un poco producto de eso, ¿no? En realidad, bueno, se los iba a contar, pero esto que van a ver ahora, que es, o sea, solamente van a ver como unas introducciones, son unos pequeños videitos que hicimos de varias obras nuestras, también producto de la casualidad, ¿no? Yo vivo en el primero que ven a la izquierda, que es Quintana 4598. Este edificio, en un momento, ya en cuarentena, me llamó Marcelo Faiden porque él lo estaba estudiando con sus alumnos de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, y lo estaban como redibujando y demás. Y para interpretarlo me pedía que filmara con el celular algunas tomas paseando por el edificio para que los chicos pudieran verlo en uso. Y yo medio me cebé y terminé haciendo como una megaproducción de 5 minutos en la que actué, produje, dirigí, escribí el guión y todo. Y salió muy linda. Entonces la subimos a Instagram y tuvo mucha repercusión. Entonces se nos ocurrió pedirles a nuestros clientes, en medio de la cuarentena, que hicieran lo mismo. Entonces la segunda que ven es de una casa que terminamos también un tiempito antes de que iniciara la cuarentena, que se llama 3x3. Y la última es la del camarín, que es una de las obras que mostramos. Y después hay un cuarto video, que es el que hice yo viviendo en la casa de Ato. Cada uno de ellos tiene como algún nombre en relación a un personaje ficticio, que es el Quarentennial. Los pueden ver todos en el Instagram del estudio, que está por acá, ir.arquitectura. Nada, son unos videos que de alguna manera nos permiten mostrar lo que hacemos sin la formalidad del registro profesional de un fotógrafo, sin la formalidad del dibujo profesional que producimos en el estudio y demás, simplemente filmado por sus usuarios, siendo utilizado como ellos lo hacen cotidianamente, ¿no? Entonces, y filmado con celulares. Eso para nosotros fue muy gratificante de alguna manera, porque es una forma de verificar, por un lado, cómo se usa la arquitectura que producimos, pero por otro lado también es una forma de verificar el vínculo personal que establecemos con nuestros clientes, ¿no? Sí, yo creo que también relacionado a esto, como resulta interesante sobre todo porque muchas veces nosotros tratamos de darle como menos personalidad, entre comillas, menos personalidad posible a nuestras obras, ¿no? Entonces,
como decía Lucho, generar espacios que sean lo más híbrido y que sean lo más de soporte posible, para que después el cliente vaya y se apropie. Entonces, los habitantes, ¿no? Se apropian. Entonces, estos registros que se hicieron nos parecen muy interesantes porque, además de ver la manera en que se apropiaron, cuentan también la forma en que lo viven y cómo ellos lo ven. Porque no es lo mismo, claramente, cómo ellos hicieron los registros de cómo lo podríamos haber hecho nosotros. O sea, el resultado es bastante diferente. Muchas veces ellos hicieron tomas mucho más puntuales y de cosas cotidianas, de actividad cotidiana de ellos o de quien vive en la casa, por ejemplo, los hijos de una familia y cosas así, que quizás nosotros no hubiésemos hecho. Entonces, como es una manera transversal de registrar la arquitectura y nuestras obras que estuvo buenísimo y que surgió así de la cuarentena. No, y que a su vez refuerza un poco esto que contábamos al principio, ¿no? Para nosotros el sentido de entender la producción del estudio como una producción colectiva tiene que ver con entender y participar de formas de interacción muy diversas. Entonces, para nosotros, la gente con la que trabajamos, tanto clientes como proveedores, como colaboradores, como socios esporádicos y demás, son parte de una constelación de interacciones que producen ir a arquitectura, y eso va cambiando todo el tiempo, ¿no? Pero en esa producción hay, digamos, hay una acción gravitante en el hecho de ser cliente nuestro, porque no son clientes, de alguna forma son coproductores de lo que hacemos, ¿no? Y a modo de cierre, y para no aburrir más ya, les voy a contar esto último, que es producto de una invitación de un gran amigo mío, Martín Uberman, que fue convocado a curar una muestra en el MAR, el Museo de Mar del Plata, ¿no? Y esa muestra, él la llamó Archigram, un poco haciendo un juego de palabras entre la producción de Archigram en los 70 y un cierto grado de argentinidad en esa visión. No sé si conocen Archigram, pero fue en realidad un grupo de arquitectos europeos de los 70 que se dedicaron a través de publicaciones editoriales de pensar como ideas de habitabilidad, si se quiere, futuras como muy utópicas, ¿no? Entonces producían una cantidad de lineamientos, de pensamientos en torno al habitar urbano súper utópicos. Lo que nos pedía Martín a todos estos estudios que se ven ahí, Diego Arraigada, nosotros, Monobloc, Ana Raskowski, Alarcia Ferrer y demás, nos pedía, a cada uno nos asignaba una tipología de ciudad, a nosotros nos tocó ciudad satélite, y nos pedía que hiciéramos una reflexión desde un punto de vista rigurosamente argentino, o sea, no atravesado por la cultura del cine futurista y demás, de cómo serían las ciudades de acá a 30 años, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca ciudad satélite, con lo cual nos toca pensar la ciudad satélite de acá a 30 años. Para lo que nosotros decidimos hackear a mi amigo Martín. Entonces, no estábamos dispuestos a hacer un proyecto de una ciudad futura, porque no nos considerábamos en posición para hacerlo. Con lo cual, lo que presentamos fue esto, que es una caja negra, que no tiene ningún tipo de pretensión estilística, pero que sí es una invitación, básicamente, ¿no? Y lo que proponía la caja es una caja en la que pueden entrar 4 o 5 personas. A lo que los invitábamos, a los participantes de la muestra, era a generar una especie de pensamiento colectivo de cómo podía llegar a ser esa ciudad futura a través de una meditación colectiva. Entonces, la caja tenía como un indicador que mostraba si estaba siendo utilizado o no, una puerta. Cuando la luz estaba apagada quería decir que uno podía abrir la puerta e ingresar. Una vez que ingresaba se encontraba con otro botón lumínico que al oprimirlo se disparaba un audio que de alguna manera invocaba esa meditación colectiva. Entonces, como les decía, a modo de cierre, lo que queremos hacer es invitarlos a formar parte de esa meditación. Entonces lo que voy a hacer es pedirles a todos que se pongan muy cómodos, que se relajen, que cierren sus ojos. Voy a disparar este audio y juntos vamos a pensar esa ciudad futura. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Necesito un sí. Y Vamos. es muy corto, muy corto.
Estás en una cabina oscura. Una sala de un museo. Esto es un experimento. Al finalizar, se volverá a encender la luz. ¿Cómo vivirías si no tuvieses miedo? ¿Dónde vivirías si no tuvieses miedo? Ya muy despacito pueden empezar a soltar sus cuerpos, abrir sus ojos. Les agradecemos esta construcción colectiva que nos invita a hacer, nos gusta hacerla permanentemente. Quería agradecer también a Ale Kauderer, que es un músico amigo que hizo esta música que se escuchaba de fondo. Con él trabajamos mucho, en alguna época hacíamos unas instalaciones que se llamaban Músicas para un espacio en demolición, y lo que hacíamos era activar como shows performáticos durante los procesos de demolición de obras nuestras. Bueno, una cosa así como muy ecléctica, muy divertida. Bueno, sin más, este es un poco el listado de proyectos que contamos, los créditos fotográficos de nuestros amigos que nos dan una mano permanentemente, algo de bibliografía que suele ser como material de consulta permanente para nosotros, y les dejamos un agradecimiento y nuestra página de internet para que visiten lo que hacemos y cómo vamos actualizando aquello. Muchas gracias. Bueno, yo quería agradecerles. A mí me gustó mucho la presentación, me parece importante, me parece innovadora. Así que seguramente si se puede, o si ustedes pueden, los vamos a invitar nuevamente para alguna otra experiencia, digamos, otra charla o alguna otra cosa que nos interese ver. Teníamos ganas de organizar un workshop, pero no vamos a spoilearlo porque... Sí, lo que pasa es que tendríamos que ver qué tiempo necesitamos para hacerlo, en cuánto lo harían o cómo lo harían, y lo organizamos. Bueno, la idea, o lo que nosotros tenemos ganas de hacer, lo estuvimos charlando tanto con vos como con Constanza, es de alguna manera como generar un ejercicio colectivo a través del cual podamos
generar alguna acción desde nuestra disciplina, desde la acción arquitectónica, de impacto positivo en su ciudad, ¿no? Entonces veremos cómo, veremos de qué manera, cuándo y etcétera, pero eventualmente lo vamos a hacer. Bueno, yo ya estoy dispuesta. Lo organizamos. Excelente. Me tienen que decir cómo y qué necesitan. Vamos, Ahí María Luisa me está diciendo que yo no le tengo miedo a nada. esa es la manera, es la única manera de hacer cosas. Pero bueno, si seguimos en contacto podemos organizar algo de esto, Sí, si quieren. Por supuesto, Bueno, encantado. bueno. No sé si alguien hacemos. quiere comentar algo, hacer alguna pregunta. ¿Alguien? ¿Tiene alguna pregunta? Nos gusta interactuar con... Quedaron apabullados. No creo. La no creo. meditación lo tocó. Parece que no. Bueno, Bueno, no hay problema. Estuvo muy bueno. Yo lo fui siguiendo todo y la verdad que yo Sí, con nos eso- abrió un poquito la cabeza también esto. bueno, nos alegramos. Bueno, nos vemos pronto para organizar el workshop. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao. Chau, Hasta chau. luego. Hasta luego.